Saludos, buenos días, amigas y amigos. Bueno, pues vamos a hacer la presentación de este curso de electrónica básica en su tercera edición y que es un curso que va a empezar, bueno, dura 10 semanas y va a empezar el próximo día 23 de este mes, del mes de septiembre. Yo soy Miquel, soy el responsable de MK Electrónica, que junto con el Campus Tecnológico Virtual, pues eso, hemos organizado este curso, cuya presentación, como os digo, pues vamos a hacer ahora. Luego, al final de esta presentación, habrá un espacio de ruegos y preguntas. Si, bueno, pues me preguntáis lo que queráis y os responderé como buenamente pueda. En fin, bueno, se trata de un curso, pues eso, de electrónica básica, Tiene una duración de 10 semanas, consta de 7 temas, que ahora os voy a explicar un poquito cómo es cada uno de ellos. Yo creo que tenéis aproximadamente algo más de una semana para cada tema, y yo creo que es tiempo más que suficiente. Estamos en la tercera edición, en las 2 ediciones anteriores no ha habido ningún problema, todo el mundo ha acabado el curso más o menos satisfactoriamente. Así que por problema de tiempo, por temas de tiempo no será. Yo creo que tendréis tiempo más que suficiente. Bien, el curso es un curso que tiene aproximadamente unas 600 páginas de texto que os iréis descargando conforme vayáis avanzando de un tema al siguiente. Pues os descargaréis un material que podréis imprimir y que, como os digo, pues está compuesto de unas 600 hojas, 600 páginas, mejor dicho. Vais a hacer más de 30 prácticas con más de 100 circuitos de experimentación, que tenéis que evaluar, montar, experimentar, cambiar. También dentro del material del curso tenéis vídeos por espacio de unas 12 horas o algo así, de vídeos. En cada vídeo, pues bueno, se va explicando un poco pues, lo que es la parte teórica y también un poco se va explicando la parte práctica, cómo se resuelven ciertos ejercicios o ciertos circuitos. Hemos procurado que el curso esté dirigido a todo tipo de personas. No hacen falta conocimientos previos y, por otra parte, pues hemos procurado evitar, en la medida de lo posible, pues complejos cálculos o tecnicismos extraños. Lo hemos procurado simplificar sin perder calidad, es decir, manteniendo las cosas como son. Hemos procurado, como os digo, pues eso, hacerlo lo más sencillo posible para que lo puedan seguir el mayor número de personas posibles sin tener conocimientos, sin necesidad de tener conocimientos. Espero que lo hayamos conseguido, yo creo que sí. El curso, por otra parte, pues está dirigido pues, a todos los entusiastas de la electrónica, sean profesionales o no. Está dirigido a los docentes que tienen que impartir esta asignatura pues, con sus alumnos en ESO o en bachiller. En definitiva, está dirigido pues, a todos aquellos que tengáis interés en conocer un poco cómo es esto de la electrónica, ¿no? Pues estamos rodeados de equipos electrónicos. La mayor parte de nosotros usamos estos equipos, pero somos simples usuarios. Y entonces, pues lo que se pretende con este curso pues, es que la gente pues, tenga conocimientos en este curso básico, pues de lo que son los fundamentos de la electrónica y cómo a partir de un sencillo y de un humilde electrón se pueden llegar a construir los fabulosos microprocesadores o microcontroladores que tenemos en nuestros ordenadores, en nuestros e-books, en nuestros móviles, etc. No vamos a ir tan lejos, obviamente, pero vamos a empezar desde ese sencillo electrón. Y yo supongo que a todos aquellos que habéis seguido alguno de nuestros cursos, como puede ser Arduino o puede ser robótica, supongo que estos conocimientos de electrónica se complementan perfectamente bien, porque al fin y al cabo, por ejemplo, los que habéis hecho algún curso de Arduino o similar, bueno, sabéis que tarde o temprano a ese microcontrolador hay que conectarle cosas.
Y esas cosas hay que saber qué se conecta, por qué se enciende un LED, cómo funciona, cómo se polariza. Bueno, pues todo este tipo de cosas lo vamos a ver en este curso de electrónica básica. Es un curso que está compuesto, como os decía, de 7 temas. Y en el primero de los temas, vamos a ver aquí, en el tema 1, vamos a dar nociones básicas de lo que es la electricidad. Es curioso, pero la electricidad es un fenómeno que se conoce desde hace miles de años. Es un fenómeno que es conocido de hace mucho tiempo. Supongo que especialmente aquellos que hayan sufrido pues, la descarga de un rayo, o aquellos en el Amazonas que hayan sufrido algún calambrazo de alguna de esas anguilas eléctricas que hay por ahí, pues supongo que sabe que, bueno, que la electricidad es algo que está ahí y está desde siempre. Y nosotros en nuestros días realmente lo único que hemos hecho ha sido tratar de controlarla. Es decir, nosotros sabemos que los electrones se mueven, que al moverse electrones se generan corrientes eléctricas, y lo que hacemos en electricidad o en electrónica es precisamente tratar de controlar esas corrientes, tratar de dominarlas y tratar de hacer con ellas, pues, de ponerlas a nuestro servicio, ¿no? De tratar de hacer con ellas pues, lo que nos interese. Y así, pues llegamos a formar circuitos eléctricos muy sencillos, como puede ser el alumbrado de una bombilla, o circuitos eléctricos muy complejos, como puede llegar a ser pues eso, pues un microprocesador o un microcontrolador actual. Y todo ello partiendo de una idea básica de qué es el movimiento de los electrones. Empezaremos en este tema 1 con esas nociones básicas, cómo está constituida la materia, cómo hay ciertos materiales que son mejores conductores que otros, cómo se van moviendo los electrones, cómo es un circuito eléctrico básico. Todas estas cosas las iremos viendo pues, en el tema 1, donde también hablaremos pues, qué es la resistencia, por qué ciertos cuerpos se oponen en mayor o menor medida a que los electrones los recorran. En el tema 2 vamos a hablar de componentes elementales, o componentes básicos, que se utilizan tanto en electrónica como en electricidad. Estamos hablando de que nosotros, aunque el fenómeno eléctrico se conoce desde hace mucho, nosotros ahora pues, sabemos controlarlo y sabemos hacer cosas con él. Y para ello hemos tenido que crear una serie de componentes que van a permitir, pues, por ejemplo, regular el flujo de electrones. Estos son las resistencias. También vamos a poder almacenar cantidades de electrones, cantidades de energía. Hemos creado un componente que se llama condensador, que sirve para eso. Hemos creado bobinas, hemos creado transformadores, hemos creado baterías, pilas, que no son ni más ni menos que un sistema químico que es capaz de generar y de liberar electrones. Y todas estas cosas se conectan entre sí para formar circuitos eléctricos. Quizás todos habéis oído hablar de lo que es la asociación en serie, la asociación en paralelo de resistencias, o de condensadores, o de bobinas. También quizás hayáis oído hablar de lo que es la asociación mixta, que combina lo serie con lo paralelo. Entonces, este tipo de circuitos, pues, presentan ciertas características y se utilizan, pues, en determinadas ocasiones para hacer una cosa o hacer otra. Bien, pues todo esto lo vamos a tratar en el tema 2, donde vamos a presentar, como os digo, pues, los componentes más fundamentales. Cualquier circuito eléctrico, cualquier circuito electrónico está compuesto de ellos, que son las resistencias, los condensadores, transformadores, bobinas, generadores y alguna cosa más. Bien, todos estos componentes se conectan entre sí y les podemos aplicar tensión.
le podemos aplicar corriente, le podemos aplicar ese flujo de electrones del que os hablaba. Bueno, pues cuando ese flujo de electrones es siempre de la misma magnitud y siempre va en el mismo sentido, del menos al más, del negativo al positivo, se dice que estamos hablando de corriente continua. Abreviadamente se suele poner así, CC. Entonces vamos en el tema 3, a estudiar cómo se comportan estos componentes que habíamos visto aquí, cómo se comportan cuando se les somete a ese tipo de corriente eléctrica, a la corriente continua, que como os digo así a grosso modo, pues no es ni más ni menos que pues eso, es un flujo de electrones que siempre va en el mismo sentido y siempre tiene más o menos el mismo valor. Por ejemplo, todos habéis utilizado un generador de corriente continua alguna vez, no es ni más ni menos que una pila o una batería. Estos dispositivos te suministran una tensión. Si tú te compras una batería de 12 voltios, esa batería te está dando siempre 12 voltios y tiene un polo negativo y tiene un polo positivo, y el negativo siempre es negativo y el positivo siempre es positivo. Y siempre te da 12 voltios hasta que se gasta, claro. Luego ya de donde no hay, pues no se puede sacar. Bueno, pues los circuitos formados por resistencias, condensadores, bobinas, etcétera, cuando se les somete a una tensión de corriente continua, pues se comportan de una determinada manera, que es lo que vamos a estudiar en este tema 3. Porque luego pasaremos al tema 4. Y en el tema 4 hablaremos de algo parecido, pero en circuitos de corriente alterna. ¿Cómo se comportan esos mismos componentes cuando en lugar de aplicarles una corriente continua, se les aplica una corriente alterna? Una corriente alterna no es ni más ni menos que un flujo de electrones que a lo largo del tiempo va variando, va aumentando hasta llegar a un máximo, luego disminuye hasta llegar a un mínimo. A lo largo del tiempo, estas corrientes van fluctuando y se van alternando, e incluso a veces la corriente va en un sentido, de menos a más, y a veces esto cambia, y lo que era menos pasa a ser más, y lo que era más pasa a ser menos. Va alternándose positivo con el negativo, y entonces, pues a veces el flujo corre en un sentido, luego corre en el otro, y entonces esto, por curioso que pudiera parecer, provoca que estos componentes básicos se comportan de determinada manera, de manera diferente a como se comportaban en corriente continua. Es decir, vamos a estudiar lo que se conoce como circuitos capacitivos en corriente alterna y circuitos resistivos y circuitos inductivos. Como os digo, se comportan de forma diferente a si les hubiéramos aplicado una corriente continua. Todo esto lo hablaremos en el tema 4. Estos 4 primeros temas se pueden considerar como temas de electricidad. Ya en el tema 5 vamos a pasar ya a lo que sería electrónica. Y lo primero que vamos a estudiar van a ser los semiconductores. Aquí ya vamos a hablar de componentes electrónicos, como son, por ejemplo, los diodos. El diodo es quizás el componente electrónico básico, el más elemental. Un diodo, pues tomo aquí uno, no sé si se llegará a apreciar, es un componente muy chiquitín. Está construido, los semiconductores en general, están construidos a base de silicio o de germanio. Hoy en día yo creo que el germanio ya apenas si se emplea. Es que tanto el silicio como el germanio tienen una propiedad química muy curiosa que los hace ideales para fabricar semiconductores. Y yo creo que hoy en día el germanio apenas se emplea, como os decía, y normalmente pues hablaremos de silicio. Pero en el fondo lo que se aprende con el silicio se puede aplicar al germanio. Bueno, pues lo que os decía, el diodo, diodo pues es un componente muy pequeñito, bueno, muy pequeñito, los puede haber muy grandes también, que permiten controlar
que la corriente de electrones, que la corriente eléctrica de la que hablábamos por aquí, ese flujo de electrones, pues bueno, pues solamente puede circular en un sentido. Y esto pues tiene una serie de aplicaciones y una serie de consecuencias, como son la rectificación y alguna cosilla más que por ahí, los diodos semiconductores. Fijaros qué chiquitín es. Quizás algunos de vosotros, sobre todo si peináis canas como peino yo, quizás hayáis oído hablar de las válvulas de vacío, que comúnmente pues, se les solían llamar lámparas. Bueno, pues si conocéis o habéis visto este tipo de dispositivos antiguos, pues bueno, tenían un tamaño curioso, así como mínimo, la más pequeñita podía llegar así. Pues bueno, un diodo con este tamaño tan reducido, pues viene a hacer exactamente lo mismo que esas válvulas rectificadoras que se utilizaban allá por los años 50, los años 60, 70 también, que muchos de vosotros las habréis visto en vuestros televisores antiguos de blanco y negro. Cuando dejaba de funcionar venía el técnico y siempre decía lo mismo, es que se ha fundido esta lámpara. Claro, es que ese televisor tenía igual 20 o 30 lámparas y si no se fundía una, pues se fundía la otra, ¿verdad? Y entonces siempre pues, andábamos ahí cambiando lámparas. Bueno, pues un diodo semiconductor actual viene a ser lo mismo que ciertas válvulas, con la diferencia de, por supuesto, del tamaño, y que no se gasta nunca. Las válvulas de vacío, pues al igual que una bombilla, pues terminan gastándose. Y por eso nuestro televisor de los años 60, pues funcionaba un día sí y dos no, porque si no era una lámpara la que estaba fundida, era otra. Bueno, pues así llegaremos a los diodos, en el tema 5, semiconductores. Pero es que además no solamente existen diodos semiconductores, es que a partir de los diodos se fabrican otros dispositivos que seguramente todos habéis visto alguna vez, como son, por ejemplo, los diodos LED, que además de dejar pasar corriente en un sentido, es que además emiten luz. Y todos habéis visto esas bombillitas de colorines, las hay de rojo, blancos, azules, verdes, ámbar. Son diodos con la particularidad de que cuando les atraviesa una corriente, pues emiten luz. Y hoy en día se están utilizando pues, para iluminación, los diodos. Existen diodos, además, que emiten luz visible y otros que emiten luz infrarroja, que no la vemos. Y existen también fotodiodos que detectan, que reciben luz. Y si reciben luz, conducen, y si no, pues no conducen. Y esa luz, a su vez, pues puede ser también visible por el ojo humano o no visible. En fin, el tema de los diodos, este tema 5, da mucho de sí. Porque hablaremos de diodos y todas las derivadas que de ellos se obtienen. Y así, como que no quiere la cosa, nos pasamos al tema 6, en el que hablaremos de transistores bipolares. Transistores bipolares. Un transistor, bueno, yo siendo muy joven, la primera vez que oí la palabra transistor, pues enseguida, pues bueno, a mí me pareció que estaban hablando de un aparato receptor de radio. Un transistor, pues para escuchar emisoras de radio. No, el transistor realmente es un componente como este que tenemos aquí. Normalmente suelen tener 3 patillas, 3 o 4, depende del modelo. Esto es el transistor. Y aquellos receptores de radio les llamábamos de forma genérica transistores, pues bueno, pues porque estaban construidos con estos componentes. Bien, este es el componente electrónico que hizo cambiar todo. Antes, las tareas de un transistor también las hacían esas lámparas, esas válvulas de vacío que os comentaba, pero inmediatamente fueron sustituidas por este componente que hace exactamente las mismas funciones, ocupa mucho menos espacio, es muchísimo más económico, más fácil de construir. Y gracias a este componente, gracias a los transistores junto con los diodos, pues tenemos la electrónica que tenemos hoy en día. Porque gracias a los transistores se pueden construir circuitos como son pues, los amplificadores, circuitos osciladores,
circuitos estabilizadores, se puede construir todo tipo de circuito electrónico que seguro habéis oído hablar en algún momento. Entonces, en este tema 6 vamos a tratar de eso, de los transistores, cómo se usan, cómo se polarizan, cómo les decimos, oye, transistor, yo quiero que conduzcas tanto, o quiero que te bloquees. Imaginaros que el transistor es como una especie de grifo, del grifo, como del agua. Según cómo mováis la manilla, sale más o menos caudal de agua, ¿verdad? Bueno, pues con un transistor parecido, lo que pasa es que en lugar de caudal de agua hablaremos del caudal de electrones. Entonces, según cómo regulemos ciertos parámetros del transistor, este va a dejar pasar más o menos electrones. Lo que os decía al principio, al fin y al cabo, la electrónica es una ciencia que se encarga de controlar el flujo de los electrones para que hagan el trabajo que a nosotros nos interesa. Bueno, pues el transistor es una pieza clave a la hora de controlar esos flujos. Los transistores, además, tienen una importancia brutal porque, como vamos a ver luego ya en el tema 7, que vamos a hablar también de transistores, pero transistores de efecto de campo, y también hablaremos o haremos una introducción a los circuitos integrados. Los transistores de efecto de campo, pues es una variedad diferente, otra variedad de transistor, que en el fondo sirve para hacer lo mismo, sirve para regular el flujo de electrones. Tienen otras características, son más modernos, tienen algunas ventajas, también tienen algún inconveniente, pero estamos hablando de transistores al fin y al cabo, y desde el tema 5 realmente estamos hablando de lo que genéricamente se llama semiconductores. Bueno, pues la importancia radica en que los circuitos integrados se fabrican a partir de transistores. A veces son transistores bipolares, a veces son FET. Seguro que habéis oído la expresión o la palabra de chip. Los chips no son patatas fritas, no. Estamos hablando de circuitos integrados. ¿Y qué es un circuito integrado? Pues no es ni más ni menos que un conjunto de transistores, pero integrados, encapsulados sobre una superficie muy pequeñita. No sé, pues pueden ser del orden de 1 milímetro cuadrado o algo así. A ver si tengo alguno por aquí. Aquí tengo un circuito integrado, no sé lo que tiene dentro, lo he cogido a bulto, pero para que os hagáis una idea. Pero todo esto que vosotros estáis viendo del circuito integrado no es ni más ni menos que el encapsulado. Realmente lo que es el chip o microchip, que probablemente hayáis oído esta expresión, es una pequeña superficie pues, de eso, 1 milímetro, 2 milímetros cuadrados, que está cerrada dentro de este encapsulado. Eso es el chip. ¿Y ese chip qué tiene? Pues no tiene ni más ni menos que transistores y diodos. No tiene ni más ni menos que semiconductores. Y entonces hay circuitos integrados pues, que hacen tareas de amplificación, osciladores, hay circuitos integrados de rectificación, circuitos integrados para estabilización, hay todo tipo de circuitos integrados que os podéis imaginar. Realmente, la electrónica, ese es el gran avance que se ha producido, la posibilidad actual de integrar sobre un circuito integrado pues decenas, cientos, miles, decenas de miles, millones de transistores. Cuando habláis o cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro ordenador personal, ese que lleva un microprocesador, pues no sé, un Pentium o un Atmel o un no sé qué, estamos hablando de un circuito integrado en cuyo interior hay, pues eso, millones de transistores que realizan determinadas funciones y gracias a ellos, pues bueno, todos sabemos lo que da de sí un ordenador o una tablet o nuestro móvil. Bueno, pues todo ello gracias a los semiconductores. Y esto es lo que da de sí los 7 temas que vamos a tratar en este curso de electrónica básica. Nosotros, nuestra intención es, tanto desde MK Electrónica como desde el campus, nuestra intención es que cerrar un ciclo y desde, como os decía antes, desde humilde electrón, llegar pues, a microcontroladores o a microprocesadores, como pueden ser los Arduino o los PIC, cerrar un ciclo completo, desde el sencillo electrón
que vamos a estudiar a partir de este tema 1. Bueno, otra cosa que quiero comentaros es el tema de las prácticas. Yo, personalmente, no concibo ningún curso, no de electrónica, sino de lo que sea. O bien puede ser de electrónica como este, o microprocesadores, o mecánica, o yo qué sé, o cirugía. No concibo una enseñanza en la cual no se realicen prácticas. No se realicen prácticas. Y este curso, pues no es una excepción. En este curso también se proponen, pues ya os decía antes, no sé si 100 y pico circuitos de experimentación diferentes. Entonces, para hacer estas prácticas, pues lógicamente hace falta materiales. Hace falta comprar componentes. Esto pasa con cualquier disciplina. No solamente es porque a mí que a MK Electrónica o al campus se les ha ocurrido que hay que hacer prácticas. No, es que en cualquier disciplina, sea la que sea, mecánica, electricista o cuando estáis formándoos, pues las prácticas yo considero que son fundamentales. Entonces, bueno, quienes me conocéis sabéis que en ninguno de los cursos que tenemos en el campus, en todos ellos siempre hay una componente práctica tan importante o más que la teoría. El problema de las prácticas es que requieren componentes. Y los componentes, pues lógicamente hay que comprarlos. Y el tema de las prácticas, pues también requiere instrumentos. Quizás podamos empezar con cosas muy sencillas, pero si os gusta el asunto y vosotros ya vais evolucionando y a partir de este curso básico de electrónica queréis seguir progresando, seguro que tarde o temprano seréis haciendo con un mayor volumen de herramientas, de instrumentos, de componentes. Bien. Yo sé que hoy en día, con los ordenadores y los programas informáticos que existen, yo sé que hay programas que simulan, programas virtuales, que simulan circuitos virtuales. Entonces no hace falta comprar resistencias, en principio. No hace falta comprar nada, porque tú dibujas en tu ordenador un esquema con resistencias, con condensadores, le metes una pila que es virtual, que está por ahí. Yo sé que estas cosas existen. Y yo, desde luego, estoy totalmente a favor de su uso, como no podía ser de otra forma. Pero, en mi opinión, sobre todo ahora, cuando se está empezando, cuando estamos aprendiendo, en mi opinión, un técnico en electrónica tiene que coger los componentes con la mano, tiene que saber cómo son, tiene que saber dónde comprarlos, cuánto cuestan, cómo es el mercado en general del componente, tiene que saber manipularlos, e incluso, ¿por qué no?, olerlos, porque los componentes se queman. Cuando hacemos algo mal se queman y entonces hay que cambiarlos y hay que... En resumidas cuentas, la electrónica es una disciplina en la cual yo opino que hay que coger las cosas y hacer los circuitos reales. Y para ello pues hace falta materiales. Otra cosa es que luego ya, si te dedicas a esto en el plano profesional, pues ya utilices esos programas informáticos como una herramienta más, una herramienta fabulosa, por cierto, que te ayudará a dibujar los circuitos, a desarrollar, a comprobar su funcionamiento sin tan siquiera montarlos. Pero eso es una buena herramienta cuando ya sabes, porque tarde o temprano cualquier circuito electrónico hay que montarlo físicamente. Y si tú te has pasado toda la vida haciendo circuitos virtuales en tu ordenador, sentado detrás de tu pantalla o delante de tu pantalla, pues bueno, luego otra cosa es que vayas al mercado y te enfrentes a la realidad y digas, oye, pues yo no sé cómo es una resistencia. Es que esta resistencia se ha roto, pero es que en mi ordenador nunca se rompía nada, nunca salía humo, nunca se quemaba nada. Esto, yo opino que esto no puede ser, o no debe de ser. Entonces, los circuitos hay que hacerlos de forma real. Y para ello, pues hace falta materiales. ¿Y a dónde quiero llegar? Bueno, pues en el campus, en la página promocional de este curso de electrónica básica, tenéis la relación de materiales que se necesitan para hacer todas las prácticas que vamos a proponer. En MK Electrónica vendemos el kit ya preparado, le llamamos módulo 1, electrónica básica, y en este kit pues están todos los componentes,
Vamos a ver. Tenemos semiconductores, un montón de semiconductores. Tenemos un montón de resistencias. Tenemos un montón de condensadores y bobinas y demás. Viene en el kit, también viene un conjunto de cables para el montaje. También viene un CD-ROM con todas las prácticas del curso. Estas prácticas, por supuesto, las tenéis en el curso también. Es decir, que quien no compre el kit, el contenido de este CD-ROM lo tiene de sí o sí. Pero bueno, en el kit viene lo mismo, vienen las mismas prácticas y además los componentes necesarios para hacerlas. Es un kit que se llama módulo 1. Pero bueno, esto lo vendemos en MK Electrónica. Quien no quiera cogerlo, lo puede coger por su cuenta en cualquier comercio del sector, porque en el campus, como os decía, en la hoja promocional del curso tenéis detallada la relación de componentes. Esto por un lado. Por otro lado, más peliagudo todavía, es el tema de las herramientas. Un circuito electrónico hay que montarlo. Y a ese circuito electrónico le tienes que enchufar pues, la alimentación. Probablemente le tendrás que meter estímulos para ver si el circuito funciona o no funciona, medir señales. Tendrás que tener una plataforma sobre la cual realizar los montajes. Nosotros, en MK Electrónica, pues tenemos un entrenador que le llamamos el Universal Trainer, que es un entrenador desarrollado y fabricado pues, por nosotros, por MK Electrónica. Y, bueno, pues este entrenador pues, tiene una superficie, una zona, aquí, un área de montaje, donde podéis insertar los componentes, podéis insertar los cables y podéis, en definitiva, montar el circuito. El entrenador también aporta una fuente de alimentación, la que tenemos aquí. Una fuente de alimentación que viene a sustituir a las pilas. Es bastante incómodo trabajar con pilas o con baterías, sobre todo cuando estamos estudiando, cuando estamos aprendiendo. Porque montas un circuito, le alimentas con una pila. Si la pila pues, está medio gastada, que normalmente las pilas tienen esa mala costumbre de gastarse, pues el circuito quizás no funcione como tú esperas que funcione. Y no es que esté mal el circuito, lo que está mal es la pila. Y además hay circuitos que trabajan con 1 voltio, otros trabajan con 3, otros trabajan con 5, otros trabajan con 12. Y que tenemos que empezar a tener pilas de todos los tipos, asociarlas, conectarlas para obtener diferentes tensiones de alimentación. Bueno, en un laboratorio de experimentación como es este, esto se resuelve con lo que se llama una fuente de alimentación, como esta que tenemos aquí. Esta fuente se conecta a la corriente de casa y nos suministra tensiones de 12 voltios, de 5 voltios, tensiones variables que tú puedes ajustar el valor que te interese en un momento determinado. Así que el tema de las pilas solucionado. El circuito, el equipo este también tiene lo que se llama un generador de funciones. Esto que tenemos aquí. En muchas ocasiones, para comprobar si tu circuito, el circuito que estás experimentando, que estás probando, que estás estudiando, que estás analizando, para comprobar ese circuito, pues necesitas aplicarle señales externas, señales sinusoidales, cuadradas, señales de diferentes formas, todo ello se estudia, por supuesto, y de diferentes frecuencias, con objeto de pues, saber o analizar o estudiar cómo reacciona el circuito que habéis montado aquí, cómo reacciona a las señales, a los estímulos que le estáis aplicando. Bueno, pues esto también se resuelve con un generador de funciones. A ese circuito se llama generador de funciones que permite o proporciona, mejor dicho, pues diferentes formas de señal y de diferentes frecuencias. El entrenador este también sirve para circuitos digitales. Entonces tiene generadores de señales digitales, que no son ni más ni menos que una serie de interruptores, y tiene también unos LEDs que permiten visualizar resultados binarios o resultados digitales, así como también como, pues, unos displays. Bien, este es un equipo de prácticas, como os digo, muy veterano. Llevamos comercializándolo pues, 15, 20 años. Ha habido diferentes versiones, ahora estamos en la versión 3, la más actualizada. Y como os digo, es una plataforma donde realizar los montajes que se os van a proponer a lo largo del curso. Ahora bien, tampoco es obligatorio comprarse este equipo.
Estos módulos de aquí, se llaman módulos protoboard, se venden sueltos. Podéis comprar módulos más pequeños, más grandes, y la idea de los módulos es que podáis insertar sobre ellos pues, los diferentes componentes, los diferentes cables para formar un circuito. Pero no tenéis por qué comprar todo el entrenador, podéis comprar los protoboard, los módulos board. Hombre, la alimentación pues también la podéis hacer a base de pilas. O sea, que no es necesario, no es imprescindible. Generadores de funciones, hombre, son instrumentos que también se venden aparte. Tú puedes comprar tu generador de funciones, mejor o peor que el que tiene esto, y meter estímulos al circuito que estáis experimentando. Quiero deciros que todas estas cosas son cosas habituales que se emplean en electrónica. Lo que pasa es que en este entrenador pues lo tenemos aquí todo de forma compacta. Bien, deciros que los alumnos que estéis matriculados en el campus para hacer este curso, si queréis o si compráis el entrenador tendréis un 10% de descuento. Simplemente, pues por eso, por estar matriculados en el curso, pues tendréis ese 10%. Ahora, eso sí, si los que vayáis a utilizar esta opción, primero tenéis que matricularos en el campus para que luego pidáis a MK Electrónica, hagáis el pedido de este material, indiquéis, oye, que estoy matriculado en el curso en MK Electrónica, veremos que eso es así, que estáis realmente matriculados y os aplicaremos el descuento. Os diremos, bueno, oye, pues entonces el equipo te queda en tanto. Pero primero sería matricularos en el campus en este curso. Algunos alumnos, en lugar de optar por el 10% de descuento, optan por este instrumento. Este es un polímetro. Este polímetro nos permite medir prácticamente todas las magnitudes eléctricas. Nos permite medir resistencias, nos permite medir tensiones, tanto en continua como en alterna, nos permite medir corrientes, permite comprobar el estado de los semiconductores como diodos y transistores. Desde luego, cualquier técnico en electrónica tiene que tener un polímetro. Este es un polímetro muy básico, muy barato, pero que cumple su misión perfectamente para hacer este curso. Si luego ya os vais a dedicar más en serio, si luego queréis seguir con esto progresando y avanzando, pues desde luego que existen polímetros mucho mejores, mucho más precisos, que miden más cosas. Existen otros instrumentos, como son los osciloscopios y demás. En fin, la electrónica es un área, es una especialización, una especialidad que requiere materiales y requiere instrumentos y herramientas. Esto es impepinable. Hay otras muchas disciplinas. El que vaya a estudiar mecánica, pues tarde o temprano tendrá que hacerse con un juego de destornilladores, de llaves inglesas, de aparatos de medición de no sé qué. No queda otra. En fin, esto es un curso que pretendemos, como os decía, que sea curso básico de electrónica, que os forme y os dé los conocimientos necesarios para que quizás más adelante pues podáis seguir progresando. La electrónica es un campo, es una especialidad enormemente grande que abarca un montón de campos, pero por algo se empieza, por el electrón. Quizás a partir de este curso podáis complementar vuestros conocimientos, los conocimientos que teníais de Arduino, por ejemplo, o de microcontroladores en general, o de robótica. Aquellos que habéis hecho un curso de robótica, bueno, oye, pues ahora que he aprendido a utilizar transistores, pues le voy a poner a mi robot, le voy a poner no sé qué cosas. En fin, este es un curso que también te dará pie a otro gran tema dentro de la electrónica, como es la electrónica digital. Todos hemos oído lo que es la expresión digital, porque hoy en día vivimos en un mundo digital. Pero bueno, ¿qué es digital? ¿Qué es la electrónica digital? ¿De qué está compuesta? Bueno, os adelanto que está compuesta pues, de semiconductores y de transistores. Pero con estos semiconductores y estos transistores se hacen puertas lógicas. Con las puertas lógicas se hacen circuitos aritméticos y otras muchas más cosas. Y con todo ello se hacen, pues como os decía, los microprocesadores o los microcontroladores. En fin, ya veis que la tecnología es un camino muy largo, muy grande, pero, pues bueno, como decía el sabio,
para empezar a recorrerlo hay que dar el primer paso.